En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de escucha de podcast, como por ejemplo iVoox, iTunes o incluso en YouTube y Spotify, y como no, en la página web de CERU, que os recuerdo que es www.sruk.org.uk. Síguenos en redes sociales con el hashtag En Fase Experimental y también nos puedes escribir un correo a radio@sruk.org.uk. En esta ocasión, en lugar de acompañada de David, me encuentro muy bien acompañada de alguna de las integrantes del comité de Woman de CERU. Hola María José. Hola. Hola Lorea y hola Nuria. ¿Qué tal estáis? Hola, un placer estar aquí contigo. Igualmente. Este es un programa que es especial, es un episodio sobre el 11F en el que vamos a hablar un poco de la situación de la mujer en la ciencia y por eso pues contamos con vosotras. Y me gustaría un poco que me podáis pues introducirme quiénes sois y qué hace el comité. Bueno, pues si te parece empiezo yo. Yo soy María José Martínez, soy la presidenta, chair, del comité el nombre oficial es Comité Mujeres en Investigación y Equidad, pero coloquialmente la verdad es que lo llamamos Mujer y Ciencia o Women Science. Y eso, yo estoy como presidenta del comité desde noviembre del 2020. Soy voluntaria en el comité, creo que desde 2018, pero la verdad que no me acuerdo bien. Y yo a lo que me dedico profesionalmente es a ser profe de universidad de inmunología en University College London, y estoy empezando muy poquito a poco mi propio grupo de investigación basado en la búsqueda de nuevos y mejores vehículos para las vacunas. ¡Qué interesante! Bueno, yo soy Lorea Valcárcel, formo parte del comité, como ha dicho María José, de Women in Science o de Mujer y Ciencia o de Equidad desde 2020 y parte de la razón por la que formo parte es porque desde hace muchos años estoy interesada en dar visibilidad al rol de la mujer y la niña en la ciencia. Y bueno, a nivel científico soy investigadora postdoctoral ahora en el SICAT en Colonia, en la Universidad de Colonia, pero antes trabajaba también como postdoc en la Universidad de Cambridge, de ahí mi link con CERU. Y bueno, mi investigación se basa en comprender cómo se origina un tipo bastante raro de cáncer renal que es altamente metastático desde un punto de vista transcripcional y metabólico. Bueno, yo soy Nuria, me uní recientemente al comité, soy como la última adquisición que se ha unido al comité, que fue en diciembre. Anteriormente formé parte de CERU, pero en el comité científico, y a CERU pues creo que me uní hace más de 10 años, o sea, hace ya bastante. He tenido oportunidad de trabajar en distintas cosas. Y trabajo en Reino Unido, soy investigador senior en la Universidad de Warwick y como Lorea pues trabajo en proyectos de investigación en cáncer, sobre todo estudiando cómo alteraciones cromosómicas pueden ser el inicio de un proceso de malformación. Y nada, encantada de formar parte de este comité y ayudarlas en este cometido. La verdad es que es un comité que es muy bonito y que busca pues algo que deberíamos haber conseguido ya, y que desde este podcast siempre nos estamos quejando que no hay esa igualdad y esa diversidad que deberíamos tener en la ciencia. Así que, como he dicho antes, queríamos celebrar de una manera especial el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que más que una celebración es una reivindicación, desgraciadamente. Y bueno, pues ¿qué me podéis contar sobre cómo está la situación? Pues la situación no pinta bien, en el sentido de que es una realidad conocida por todos en la ciencia, y es que hay una brecha entre la participación entre mujeres y hombres en las carreras científicas que perjudica a las mujeres claramente. Vamos, de hecho es un tema global. Con una media de solo el 29,3% de mujeres en investigación en el mundo.
y en concreto en Europa y en España la brecha se sitúa en más de 10 puntos de diferencia según los datos de la UNESCO de 2019. Entonces, este es un problema. El problema, de hecho, radica en que la situación no se está resolviendo en tiempo. Comparamos las cifras de porcentajes de mujeres investigadoras recogidas en los informes de la Comisión Europea de She Figures, SHE Figures, de 2021, y es que la media europea pasa en 12 años del 30 al 32%, al 32,8% de mujeres en ciencia. Es que no hay avances. Sí, la verdad es que, como dice María José, actualmente 1 de cada 3 investigadores en ciencia son mujeres. Y es verdad que hay disciplinas en las que a lo mejor parece que se está alcanzando esta paridad, como en la de las ciencias de la vida, pero hay otros campos que, sin embargo, no hay manera. O sea, la informática, la tecnología, la información digital, la física, hay una brecha mucho más acusada. Y aunque parezca que se está alcanzando en ciertos campos, solamente hay este tipo de paridad a lo mejor en los niveles más tempranos, que son cuando los estudiantes de doctorado, pero a lo largo de crecer y desarrollarte, la brecha continúa. O sea que nada, está todo que no se ha solucionado y cada vez es más acusado. Y nada, y bueno, y eso, y es que como puedes ver, tenemos un problema a nivel global y somos conscientes. Ese es el tema, que las asociaciones y las diferentes comisiones son conscientes. Y de hecho este problema se estudia a nivel multinacional a través de informes, pues, por ejemplo, como de la UNESCO o de la Comisión Europea. Pero el problema que creemos que existe es que, aun siendo un problema de calado social y que implica el establecimiento de políticas, y en este caso, para combatir la desigualdad de género, políticas que se proponen y que se aplican son solo a niveles regionales, nacionales o locales incluso. Entonces, genera una completa desigualdad en los resultados. Ya veo que estamos peor de lo que querríamos estar, que como estáis comentando no se está avanzando, pasan los años y el porcentaje sube apenas, no llega a los 3 puntos y que es muy desigual dependiendo de en qué áreas, ¿no? Porque eso, yo como física pues tengo menos mujeres a mi alrededor que a lo mejor vosotras. Yo tengo compañeras que son biólogas que a lo mejor tienen los laboratorios llenos de mujeres y sin embargo en física pues todos conocemos sitios donde el papel de la mujer es mucho menos relevante, ¿no? Entonces, ya sabéis también que en todos los episodios traemos a un entrevistado con el que hablamos sobre la problemática o el tema que queremos tratar ese día. Y una de las razones, no sé vosotras qué pensáis, pero una de las razones por las que las mujeres no están tan metidas en la ciencia puede ser por razones de acoso, por razón de género o acoso sexual ya directamente. Entonces, en este programa tenemos a Ángela Bernardo, quien acaba de publicar un libro que se llama Acoso Me Too en la ciencia española, en el que pone la lupa sobre el acoso sexual en el ámbito científico, para que veamos cómo está este tema. Así que, después de haber presentado el tema, ¿qué te parece, Nuria, si nos vamos a entrevistar a nuestra invitada? Pues vamos, venga. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy entrevistamos a Ángela Bernardo, licenciada en Biotecnología con especialidad en Comunicación Científica en la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente realiza el doctorado a tiempo parcial en Bioderecho en la Universidad del País Vasco, donde colabora como profesora en diversos títulos de posgrado. También es redactora de ciencia en la Fundación Ciudadana Cibio, investigando salud y políticas públicas. Antes fue redactora en el medio digital Hipertextual y también colaboró
con otras publicaciones como la revista Hot Down y el diario ileón.com, Huffington Post o Diario de León. Acaba de publicar Acoso, Me Too en la ciencia española, una obra pionera que pone la lupa sobre el acoso sexual en el ámbito científico y llama a las universidades y centros de investigación a no mirar para otro lado. Bueno, bienvenida Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo en fase experimental. Muchas gracias y bueno, un placer volver y ser reincidente en el podcast. Nuestra primera reincidente y bueno, hemos cambiado un poquito de presentadores completamente y siempre empezamos con un tema controvertido. Así que la primera pregunta para ti es ¿cuánto te costó dar el paso para escribir este libro? Pues la verdad es que el libro, quiero decir que fue un regalo por parte de la editorial. El libro ha sido publicado por la editorial Next Door Publishers, que se dedica normalmente a la divulgación científica, y su directora, Laura Morrón, que también es la editora del libro, me propuso en la primavera de 2019, hace ya bastante, antes de la pandemia, escribir un libro sobre los temas de acoso y sobre el Me Too en la ciencia española. Y la verdad es que me encantó la idea. Yo había tocado estos temas cuando trabajaba en Hipertextual, cuando trabajaba como redactora de ciencia cubriendo actualidad, porque había habido pues, un goteo de casos a lo largo de los años, pero me apetecía mucho pues, investigar en profundidad este tema y hacer un trabajo periodístico sobre el acoso, cómo se regula, qué problemas hay, qué barreras hay, y bueno, pues por eso digo que fue un regalo, porque no me lo esperaba y me pareció una idea fantástica, la verdad. Muchas gracias también por estar aquí hoy y nos has contado un poquito cómo fue el regalo de este libro, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si hubo algún hecho en concreto que desencadenó la escritura de este libro. Bueno, realmente el movimiento Me Too, que también va en el título del libro, creo que ha sido muy importante en la sociedad en general y ha ayudado a visibilizar comportamientos o conductas que quizás antes pues, pasaban desapercibidas o eran toleradas en la sociedad, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención a la hora de escribir el libro que en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera tantísimos casos de acoso denunciados en universidades y centros de investigación. Sí que es verdad que sentía que había habido un goteo de casos en España, pero no tenía tan claro cuál era la magnitud del problema o si había pues, diferencias culturales a la hora de ver estos casos, si había diferencias en la sensibilización o diferencias en la regulación que pudiera explicar estas distinciones, ¿no? Y por qué en unos países parece que se habla más de acoso y por qué en otros no, ¿no? Y bueno, pues un poco el hecho fue ese. Por un lado, la invitación de la editorial a hacer esto. Yo no soy como tal experta en acoso ni en temas de igualdad de género, o sea que desde el principio decidimos que fuera un trabajo periodístico en el sentido de hablar con fuentes expertas, pues mirar qué estudios científicos había, qué informes oficiales había, muy centrado en el ámbito de la ciencia española, pero siempre contextualizando qué ocurre, ¿no? Porque al final es importante hablar sobre las situaciones de acoso, ponerles nombre y ver que esto no es un problema que ocurre en distintos ámbitos, ¿no? No solo es un problema que atañe a Hollywood, a la industria del cine, sino que se produce en la sociedad, y como es un problema que ocurre en la sociedad, pues también puede darse en el ámbito académico y en el ámbito investigado. Ya que nombras a Hollywood, en el libro se nombran casos de científicos acusados de violencia sexual en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Pero en España no nombras a nadie con sus nombres y apellidos. ¿Por qué es esto? Pues esta es una pregunta muy interesante. Se preguntó también durante la presentación del libro y responde a 3 causas. La principal es que la regulación en Estados Unidos y en España es distinta en el sentido de que aquí prima la protección de datos y la presunción de inocencia. Entonces, por un lado, el libro no se centra en una sola historia, en un solo caso, como podría centrarse un reportaje sobre algo que ocurriera, por ejemplo, en una universidad o en un centro de investigación. Entonces, lo primero y lo más importante es que yo quería dar una panorámica de cómo ocurren estas situaciones. En ese sentido, me importa menos, entendedme como lo digo, Sí. quién lo hace, sino que cómo se produce, ¿no? Porque creo que lo importante es concienciar sobre que estas situaciones ocurren,
que estas situaciones se producen muchas veces de forma gradual por personas del entorno y que muchas veces también las personas que son conocedoras de esas situaciones miran para otro lado por desconocimiento, por miedo, por infinitas razones, ¿no? Entonces me parecía muy importante no focalizarme en una historia o un caso, sino dar una panorámica. Eso por un lado. Por otro lado, como decía, la regulación es distinta. En Estados Unidos incluso se han creado bases de datos de denuncias de casos de acoso con nombres y apellidos, y esto aquí en España no se puede hacer. Te cae un multazo de la Agencia Española de Protección de Datos importante, ¿no? Y por otro lado, es importante decir también que prima la presunción de inocencia en el sentido de que una persona no es condenada. O sea, hay que demostrar la culpabilidad de una persona. Todos tenemos ese derecho a la presunción de inocencia. Y por otro lado, también me parece importante porque a veces cuando incluso las sentencias judiciales que menciono en el libro de personas que han sido condenadas, si identificamos claramente a la persona que ha sido condenada, eso también puede llevar a que se identifique a las víctimas, ¿no? Y a provocarles una revictimización, es decir, que no haya solo un impacto por la situación que han vivido, sino por que haya otro tipo de victimización como consecuencia, pues, de ese impacto mediático, si queréis llamarle, ¿no? Entonces, no quería que ocurrieran estas tres cosas. Estas son, digamos, las tres razones que lo explican, y quería que el libro fuera más una panorámica sobre las situaciones de acoso, dar a conocer que esto se ha dado en el ámbito de la ciencia, que esto ha ocurrido, que ha habido denuncias y quizás no se ha actuado bien, que ha habido sentencias judiciales que también demuestran que hay algunos casos donde no se ha actuado bien, y sobre todo pues explicar qué es el acoso y por qué ocurre, ¿no? En ese sentido de concienciar. Por eso no está centrado en una sola historia o un solo caso, sino que hablo de muchos casos fuera y dentro de España para visibilizar el problema. El mundo académico, como tú lo plasmas en tu libro y como nosotros lo vivimos, pues está muy jerarquizado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este hecho afecta finalmente a que los casos no salgan a la luz? Sí, sin duda, sin duda. Hay que entender que el acoso es un proceso gradual. Una de las personas que entrevisto en el libro, que es jurista, Alicia González, que también trabajaba en la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Madrid, define las situaciones de acoso como una escalera, en el sentido de que las víctimas van subiendo poco a poco un peldaño tras otro, ¿no? Entonces, no se dan cuenta de lo que va pasando porque una situación de acoso no ocurre de un día para otro. De repente alguien te toca, alguien que no conoces, ¿no? Ahí estarías mucho más preparada para reaccionar. El problema es que muchas veces esto no ocurre así, sino que es muchísimo más gradual. De las historias que cuento en el libro hay una situación de ciberacoso que se ve muy claramente, y otras de acoso sexual, donde también se ve ese proceso tan lento, digamos, ¿no? Entonces, en general, es difícil percibir que estás sufriendo una situación de acoso, y por eso, cuando llegas al final de esa escalera, muchas veces las víctimas o las personas cercanas pues, pueden sentir miedo, pueden sentir culpabilidad, pueden sentir vergüenza, y esto dificulta, primero, que hablen de ello y luego que se lo cuenten a otras personas o que incluso lleguen a denunciar si quieren, ¿no? Eso por un lado. Pero es verdad que además en el ámbito de la ciencia hay otro problema añadido, que es el de esa verticalidad del sistema, el hecho de que el sistema sea tan jerárquico y además en España que tengamos una capa añadida de precariedad, ¿no? Si al final quien te está acosando o quien lo conoce y no hace nada es una persona de la que depende tu futuro académico o tu futuro profesional, pues es más difícil que levantes la voz. O si tú conoces una situación de acoso, pero temes que haya represalias, lo que se llama el acoso de segundo orden, pues quizás tampoco ayudes a esa persona y mires para otro lado, ¿no? Por eso es importante que haya recursos y que haya medidas para que no se ponga el foco solo en la víctima, porque la víctima ya de por sí sufre una serie de consecuencias emocionales y de todo tipo muy importantes, físicas, profesionales, que hay que tener en cuenta, y tiene que ser, digamos, todo el conjunto del sistema, todas las personas que forman parte de ese sistema las que tengan esa responsabilidad, y al final no es una responsabilidad solo ética o moral, sino que hay una obligación legal de actuar contra el acoso. ¿Y tú crees que la situación contraria, que hay acosadores que no sean conscientes de serlo, también se puede estar dando y que con formación cambiarían su actitud? Es una pregunta buena, pero no tengo una respuesta clara. Primero porque hay pocos estudios sobre las personas que acosan. En el año 93-94 hubo una revisión en una revista de psiquiatría americana que decía que las personas que acosan eran un enigma
y sabemos muy poco de las personas que acosan, hay muy pocos estudios hechos al respecto. Lo que se sabe por estadísticas, por las sentencias condenatorias, es que la mayor parte de las personas que acosan son hombres y la mayor parte de las víctimas son mujeres. No siempre, también hay algún caso de hombre que es víctima de acoso, pero realmente es lo poco que sabemos de esto, ¿no? No hay muchos más estudios dedicados a saber qué intervenciones podrían ayudar a frenar ese acoso o qué intervenciones podrían hacerse, por ejemplo, para evitar que una persona que acosa reincida en un futuro, ¿no? Ujú. Entonces, esto es importante. Hay una parte de desconocimiento importante. Es verdad que la sociedad ha ido cambiando a lo largo de los años. No pensamos igual que hace 15, 20 años, por suerte. Hemos avanzado en igualdad y quizás todos, no solo las personas que puedan acosar, pues quizás tenemos más concienciación y más sensibilización sobre estos problemas, ¿no? Incluso, no centrándome solo en las personas que acosan, pero personas del entorno o personas que incluso han podido vivir estas situaciones, quizás ahora con el paso de los años se dan cuenta de, uy, aquello que viví quizás era una situación de acoso, ¿no? Eso es algo que es verdad que ha ido cambiando. Pero en relación a las personas que acosan, la verdad que no tengo datos al respecto. Sí que es cierto que en las pocas sentencias judiciales que hay sobre este tema, tanto en las personas que han acosado fuera del ámbito científico, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de Nevenka Fernández e Ismael Álvarez, él fue condenado por sentencia firme, llegó hasta el Tribunal Supremo y hoy en día, 20 años después de aquello, sigue manteniendo que es falso, ¿no? Pese a que hay una condena que encontró las pruebas suficientes para condenarle y condenarle por acoso sexual. En otros casos, pues es verdad que aunque haya habido sentencias condenatorias, hay personas dentro del mundo académico que dicen que no lo han hecho y que se lo están inventando las víctimas, ¿no? Esto Ujú. vuelve a poner más capas de daño y dolor a las personas que sufren estas situaciones de acoso, ¿no? Pero la verdad es que no tengo datos para saber si eso sería así o no. Y Ángela, leyendo el libro, es como que todos los casos de acoso son verticales, ¿no? Del supervisor a un supervisado. Pero pueden haber casos horizontales entre iguales. Sí, puede haber. El acoso puede darse de forma vertical o de forma horizontal. Lo habitual es que sean, o los casos que yo he encontrado en sentencias judiciales o los que he podido encontrar de testimonios, es verdad que son casos de acoso vertical, pero hablando con responsables de unidades de igualdad de género también me han hablado de casos de acoso horizontal. Por ejemplo, en el alumnado de la universidad, que un alumno acose a una compañera. Esto puede ocurrir. Y también en el ámbito más profesional, ¿no? Digamos, el ámbito académico, el ámbito investigador. Puede darse tanto el acoso vertical como el acoso horizontal. ¿Y son más fáciles de reconocer los horizontales que los verticales? En realidad son difíciles de reconocer los dos tipos de acoso porque es un proceso gradual, porque no ocurre de la noche a la mañana. El problema es ese, que no ocurre Sí. repentinamente y no ocurre de forma violenta, digamos, por así decirlo, sino que es una persona cercana y al final eso limita la capacidad de reacción de la persona que sufre la situación de acoso y de las personas de su entorno. Y viendo que este problema, ¿no? Que es un poco como lo que siempre se cuenta del cangrejo en la olla, no sé si es un cangrejo o una rana, que como se va calentando poco a poco no se da cuenta. ¿Cómo podemos hacer para incluir estos problemas para darnos cuenta de que se están produciendo? En otros países hay intervenciones muy interesantes, las llamadas bystander intervention, las intervenciones sobre potenciales testigos, para explicar qué se debe hacer, cómo puede reaccionar alguien que es conocedor de una situación de acoso, ¿no? Y esto es importante porque hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos sesgos pensando que, bueno, quizás si yo digo algo no me van a creer o no voy a tener el suficiente poder como para parar todo esto que está ocurriendo. Y sin embargo, en otros países sí que se están haciendo este tipo de actuaciones formativas para concienciar y para pues mostrar qué se debe hacer, ¿no? Que quizás esto todavía falta. En los estudios que hay al respecto, por ejemplo, los de las Academias Nacionales de Estados Unidos de Medicina, Ingeniería y Ciencias, las NASEM, hicieron un informe muy extenso en 2018 sobre el acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de la ciencia y decían que también es importante promover entornos más igualitarios porque
en entornos tan jerárquicos como la ciencia, donde muchas veces hay en algunas áreas, en algunas disciplinas, muchos más hombres que mujeres, y también muchas veces los hombres ocupan esas escalas de poder, digamos, pues tradicionalmente como que se ha minusvalorado, se ha restado importancia en las situaciones de acoso, ¿no? Entonces decían que una de las acciones que se podía hacer es fomentar precisamente la igualdad en el ámbito de la ciencia para reconocer estos problemas. Vale, pues entiendo que la formación es clave, como tú muestras en tu libro. ¿Tú crees que desde la administración está enfocado que haya una formación en lo que son los investigadores o los trabajadores para que entiendan cuando hay un problema de acoso en la investigación o en la ciencia en sus centros? Yo creo que sin duda la formación es clave, pero queda mucho por hacer, ¿no? Es verdad que las universidades públicas cuentan con las unidades de igualdad de género y hacen muchísimas actuaciones, pero es verdad que quizás todavía no llega a quien tiene que llegar, ¿no? Y es al conjunto de la comunidad investigadora, al conjunto de la comunidad universitaria. Os doy un dato que me llamó mucho la atención haciendo el libro. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, hizo una encuesta entre sus más de 6.000 trabajadores y trabajadoras y les preguntaban si habían sufrido acoso sexual. El 1,9% de las personas entrevistadas dijo que sí, pero cuando les preguntaban por conductas específicas de acoso, es decir, no les preguntaban directamente ¿has sufrido acoso sexual?, sino ¿has sufrido este comportamiento?, el 10% decía que sí. Es decir, es un salto enorme, ¿no? Y esto muestra que hemos oído hablar mucho de acoso, especialmente en los últimos años, con el auge del movimiento MeToo, pues con denuncias de casos, el reciente documental que hizo Neutral para Netflix sobre el caso que mencionaba antes de Nevenka y Ismael Álvarez, pero sin embargo no sabemos reconocer sobre las situaciones de acoso, ¿no? Entonces falta esa parte de sensibilización, de formación a toda la comunidad investigadora y la comunidad universitaria. Y también faltan otro tipo de actuaciones, ¿no? Faltan, pues en algunos casos no hay protocolos específicos, aunque lo obliga la ley de igualdad, faltan recursos, falta conocimiento sobre cómo actúan las unidades de igualdad, ¿no? Los estudios que hay al respecto, por ejemplo, en campus universitarios también muestran un poco esto, que muchas veces se desconoce qué recursos hay en un organismo público de investigación o en una universidad a quién acudir, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia en su protocolo tiene un buzón electrónico para que se puedan comunicar hechos, pero realmente, pues, si sufres una situación así, ¿te vas a atrever a ponerlo por correo electrónico a un buzón que no sabes a quién le va a llegar? Pues quizás se necesitan recursos como un teléfono de atención, ¿no? Para cuando sufres algo así o conoces una situación de este tipo, saber a quién recurrir, saber qué hacer. Es que muchas veces hay un desconocimiento enorme, ¿no? sobre cómo actuar. Yo aquí voy a meter una pullita en realidad a todo el sistema, porque no ocurre solo con los casos de acoso. Hay en casi cualquier problema que te encuentres, creo que hay muy poca gente que sabe cuál es el protocolo a seguir, porque muchas veces llegamos los investigadores y no tenemos ningún tipo de formación en nada, ni siquiera dónde están las salidas de incendio. Para dar así una visión así un poco más tremendista, ¿no? O sea, hay un incendio y a lo mejor no sabes por dónde tienes que salir. O sea, que mucho menos qué hacer en un caso de acoso sexual o... En el ámbito de la universidad, por ejemplo, hay estudios hechos en España. Hay un informe súper interesante del grupo de Esperanza Bosch de la Universidad de las Islas Baleares, donde pues hablaban del acoso sexual en las universidades, ¿no? Y una de las cosas que decían era que parecía que el personal de administración de servicios tenía más conciencia de qué era el acoso, de identificar más rápido, digamos, los comportamientos de acoso, y lo atribuían a que tenían más formación en prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces esto es importante, que quizás el PDI, el personal docente investigador de las universidades, no recibe tanta formación en este ámbito, pero además hay que recordar que tampoco se ciñe a un tema solo de salud laboral, ¿no? Porque puede haber casos en universidades, por ejemplo, que afecten al alumnado, y también hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo estaba pensando que el hecho de no saber reconocer cuando tenemos un proceso de acoso delante de nosotros es quizá debido a la tolerancia. ¿Tú crees que a nivel cultural la tolerancia que tenemos en España ante estos casos sea distinta de la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos?
Es verdad que esas eran las preguntas que me hacía cuando empecé el libro, porque me llamaban mucho la atención, ¿no? Y es verdad que Estados Unidos es pionero en esta materia, fue el país donde se acuñó el término de acoso sexual. Por cierto, se acuñó después de un caso que hubo en una universidad que afectaba a un profesor universitario y a una administrativa, ¿no? Para que veamos la importancia que tiene el acoso sexual en el ámbito de la ciencia. O sea, el propio término de acoso viene de un problema que ocurrió en ciencia. Pero bueno, realmente es verdad que allí se acuñó el término, es verdad que allí pues la regulación es pionera y se hizo mucho más rápido, digamos, que en la Unión Europea. Se concibió desde el principio que el acoso era un problema de discriminación. Aquí en la Unión Europea en general tardó mucho más y bueno, en España se tipificó el delito de acoso sexual en el 95, pero el acoso por razón de sexo, por ejemplo, no llega hasta la ley de igualdad, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un problema de tiempo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también es cierto que incluso en la propia Unión Europea se entiende de forma diferente las distintas situaciones de acoso, ¿no? Hay algunos estudios que apuntan en ese sentido que puede haber una concienciación distinta en función de qué país y esto también es importante a la hora de hablar de acoso. Sí. ¿Qué tipo de mensaje deberíamos dar desde las instituciones para que los investigadores entiendan el tipo de acciones inadecuadas, no tolerables, para los que no va a haber ninguna tolerancia? En relación justo con la pregunta anterior, todos los casos de violencia sexual se reflejan en el llamado iceberg, ¿no? El iceberg de la violencia sexual, ¿no? Entonces, si pensamos en un iceberg por debajo del agua, es decir, las acciones o las actuaciones que cuentan con un gran rechazo social, que ya no son tan toleradas, pues el acoso sexual entra ahí. Y entra ahí también pues, otros problemas de otra índole como el abuso y la agresión sexual, ¿no? El problema es que todavía falta mucha más concienciación social sobre esas conductas que están por debajo del agua, ¿no? El acoso por razón de sexo. Y como decía antes, es importante identificar pues, qué comportamientos entran en cada caso. En el acoso sexual pues, puede ser desde el chantaje o las amenazas o las coacciones sexuales a la atención sexual no deseada, mientras que en el acoso por razón de sexo pues puede ser mensajes peyorativos, trato vejatorio, trato discriminatorio solo por razón de sexo o solo por razón de temas de cuidados familiares, de la maternidad, de la paternidad, etc. Entonces yo creo que es importante identificar primero qué conductas encajan en cada caso y luego pues visibilizar que esos comportamientos no deben ser tolerados, ¿no? Eso es importante, claro. ¿Y tú crees, Ángela, que las instituciones científicas están preparadas profesionalmente y legalmente para afrontar este tipo de problemática, al menos en España? Yo creo que hemos avanzado, hay que ver el vaso medio lleno, creo que la situación es distinta a lo que ocurría hace años, pero falta muchísimo por hacer. Faltan recursos, como decía antes, también faltan protocolos. Hay organismos públicos de investigación en España que no disponen de protocolos específicos contra el acoso sexual, pese a que es obligatorio por la Ley de Igualdad desde el año 2007, o sea, ha llovido mucho y todavía no hay protocolos específicos, se trata como acoso laboral cuando no es exactamente acoso laboral, no tiene las mismas causas. Luego también incluso las instituciones que tienen protocolos pues quizás no son suficientemente efectivos según estudios que se han hecho, por ejemplo, a la hora de garantizar la confidencialidad o a la hora de garantizar la presunción de inocencia o incluso a la hora de lo que hablábamos antes, ¿no? De que no solo cubran aspectos de salud laboral, sino también pues, que piensen que se puede afectar, por ejemplo, que las potenciales víctimas también pueden formar parte del alumnado, no solo las personas que trabajan en una institución. En ese sentido, falta mucho por hacer. Otra cosa que me llama mucho la atención en relación a qué hacer es que en Estados Unidos hay una mayor conciencia sobre que las situaciones de acoso en realidad suponen un daño enorme a las víctimas y a su entorno, pero también suponen un daño a la integridad científica. Yo creo que esto es importante verlo porque incluso en los medios de comunicación tenemos ese fallo a la hora de hablar de situaciones de acoso, ¿no? Hablamos muchas veces del científico reputado denunciado por un caso de acoso, ¿no? Y se pone el foco siempre, digamos, en la caída del famoso investigador o fuera del ámbito de la ciencia, de la caída del personaje famoso que sea, ¿no? Y no nos fijamos tanto en las consecuencias que estas situaciones tienen para las víctimas. O sea, quizás también deberíamos fijarnos en que es una investigadora o es una persona que trabaja en el ámbito científico,
también tiene unas consecuencias para la ciencia en el sentido de que puede abandonar el mundo académico o puede dejar de tener la productividad que tenía, ¿no? Entonces yo creo que esa relación, digamos, esa vinculación con la integridad científica ayudaría a generar más conciencia, ¿no? Que no solo es un daño a la persona que sufre la situación de acoso, sino que es un daño al conjunto de la ciencia, ¿no? Y bueno, eso se hace, como digo, en otros países y aquí todavía no. Aquí la integridad científica se vincula más pues, con los problemas de plagio, de falsificación o de manipulación de datos. Y bueno, había un artículo, no recuerdo ahora en qué revista científica, de opinión, que decía que qué triste, ¿no? Que se valorara casi más los datos que las propias personas. Yo creo que es un poco bueno, pues algo que se podría hacer para generar más conciencia acerca de estos problemas. Es algo simbólico, pero creo que ayudaría a generar esa conciencia. Bueno, también hablando sobre esto, también que la institución de la que fuera académico el acosador haya permitido que esa persona esté bajo su protección, también debería restarle reputación, ¿no? Igual que si tienes a alguien que plagia o que se inventa los datos para un artículo, que estés protegiendo, dándole de comer literalmente a un acosador, debería pues tener pues un castigo, ¿no? Sí, de hecho hay algún caso que lo ha tenido. Es verdad que no hay muchísimas sentencias sobre acoso sexual, sentencias en lo penal, pero sí que es verdad que ha habido casos, porque, vuelvo un poco al principio, estos casos no se suelen denunciar, pues porque ocurren en la intimidad, por miedo a represalias, por miedo al que dirán, etcétera. Pero incluso de los pocos casos que han llegado a juicio, en uno de ellos se condenó a la universidad como responsable civil subsidiaria de lo que había ocurrido. Se condenó a un catedrático de esa universidad por acoso y abuso sexual contra 3 profesoras que tuvieron que soportar de todo durante 6 años, o sea, muchísimo tiempo y unas consecuencias también para ellas brutales. Y la universidad en un principio una universidad española no hizo nada, ¿no? Ellas acudieron, por ejemplo, al jefe de su departamento para pedir ayuda y les llegó a decir que, bueno, que no se podían llevar mal con este profesor porque tenía mucho poder, ¿no? Evidentemente esto no se puede hacer así, ¿no? Y luego, pues el caso o lo que estaba ocurriendo llegó a un vicerrectorado y ahí ya se empezó a mover el tema y ya fue cuando se empezaron a tomar medidas, pero hay que concienciarse de que no se puede perder ni un minuto cuando alguien es conocido en una situación de acoso. Es un delito, o sea, es un delito como una violación también es un delito, ¿no? Pues el acoso sexual también es un delito y hay que tenerlo muy, muy claro, que no es solo una responsabilidad moral, es una obligación legal de todos actuar contra esto. Sí, el entorno es súper importante, o sea, el entorno al lado de la víctima, porque puede ser que la víctima al final no se sienta capaz, pero el entorno tiene que tomar medidas y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos alrededor, porque es que si no están totalmente desprotegidos o desprotegidas. Sí, totalmente. Y las personas con las que he podido hablar, que bueno, sufrieron situaciones de acoso, bien en la universidad, bien en centros de investigación, me habla mucho de la importancia de los que tuvieron al lado en su día, ¿no? Cuando consiguieron hablar del tema y el apoyo que fue para ellas, pues tener quien las creyera primero y luego también es importante, otra cosa que me decía una psicóloga que entrevisté en el libro, no solo apoyarla y creerla, sino también apoyarla en lo que quiera hacer, ¿no? No forzar a que haga nada. Es decir, la víctima tiene que ser libre para decidir si denuncia o no y tiene que también pasar por el tiempo de recuperación que necesite para saber qué hacer, ¿no? No se puede forzar a alguien que ha sufrido algo a denunciar ya, sino que esto hay que tener en cuenta que tiene unas consecuencias físicas, emocionales duras y que también hay que dar ese tiempo para que las personas se recuperen y que sepan qué quieren hacer, ¿no? Y cómo quieren actuar, digamos. Y para ir preguntando, una pregunta, a ver si así conseguimos acabar con un mensaje positivo, porque la verdad es que ha sido una entrevista bastante dura por la temática en sí. ¿Qué nos hace falta en el mundo científico para ser más inclusivos? Bueno, es una pregunta buena. Yo creo que se ha avanzado en el ámbito de que
estas situaciones de acoso sexual que quizás antes estaban más normalizadas, pues yo creo que cada vez hay menos tolerancia hacia ellas. Es verdad que queda mucho por hacer en el ámbito del acoso por razón de sexo, que todavía está muy normalizada, ¿no? Pero creo que se ha avanzado en ese sentido. Se ha avanzado en el ámbito de la igualdad y de la diversidad, ¿no? El hecho de contar con la ley de igualdad y contar con unidades de igualdad de género que promuevan entornos más inclusivos, que promueven también la visibilidad de las científicas, también es importante, ¿no? Y avanzar también en el ámbito que hablaba antes del poder, ¿no? Hacer que también esas responsabilidades de gestión sean más inclusivas y sean más diversas, ¿no? También puede ayudar en ese sentido. Creo que se ha avanzado. En los últimos años pues, hay poco a poco un mayor número, por ejemplo, de rectoras en las universidades o en la dirección de los organismos públicos de investigación, pero quizás también en la parte intermedia queda todavía bastante por hacer, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el hecho de que existan esas unidades especializadas y que, bueno, pues que cada vez se trabaje más en el ámbito de los protocolos y que se visibilice más estas situaciones de acoso es un avance muy importante, aunque pues quede todavía camino por hacer. Pues muchas gracias, Ángela. Así nos hemos quedado con algo positivo y bueno, que también a veces parece que cuando hay más denuncias sobre algo, nos parece que es que hay más casos y puede ser que no sea así, sino que las víctimas tengan la confianza en el sistema como para poder dar el paso en ese momento. Así que no es que nos estemos convirtiendo en unos acosadores, sino que esperemos que las víctimas ahora tengan la confianza en que pues no van a culpabilizarlas a ellas. Sí, sobre todo pensar que estas situaciones al final yo creo que es un poco lo que ha logrado el Me Too, ¿no? Dar a conocer que es una situación que no le pasa a alguien o que no solamente a alguien o que no es producto de su imaginación, sino que esto ocurre a más gente, que es una experiencia en cierta medida compartida, ¿no? Que no solo le ocurre a otras personas, sino que otras personas podemos ser conocedoras de situaciones de acoso y bueno, yo creo que lo que ha conseguido el Me Too es que se atrevan, digamos, a dar ese paso de alzar la voz y de contar su caso, por mucho que pasara hace años, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. No es que ahora haya más situaciones de acoso, es que ahora se visibiliza lo que antes pues, se toleraba, se normalizaba y permanecía oculto, ¿no? Y otro mensaje importante, no es que haya muchísimas personas que acosan en ciencia, pero ha habido esa losa de silencio y de impunidad y eso tiene las consecuencias de que puede haber muchas víctimas por una sola persona que acose, ¿no? Entonces creo que es importante también lanzar ese mensaje. Pues muchísimas gracias, Ángela, por estar con nosotros, por hablar de tu libro, que esperemos que quien no se lo haya comprado todavía vaya corriendo a comprárselo después de escuchar esta entrevista. Y nada, eso, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotras. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Volvemos de la entrevista y os quería preguntar que qué tal os ha parecido. La verdad que es súper interesante. Es que el libro, la verdad que merece mucho la pena leerlo, porque sí que es verdad que aunque habla de casos extremos, por desgracia son casos que existen. Entonces, darle visibilidad me parece importantísimo. Pues yo la verdad es que me he quedado bastante impresionada con lo que nos ha contado y cómo han vivido los casos que están expuestos en el libro, el proceso. Yo creo que he aprendido bastante a ver que habían cosas normalizadas que no deberían de haber sido normalizadas. Sí, me ha parecido a mí también súper interesante, sobre todo porque se empieza a mostrar con este tipo de libros, pues, o a reivindicar una realidad que antes estaba callada y por lo menos ahora se da también visibilidad a las víctimas y se empieza a luchar por sus derechos. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que se pone el foco en que las administraciones, las instituciones, tendrían que estar haciendo mucho más de lo que están haciendo de momento. Y todos sabemos que las universidades
como decía mi supervisor de postdoc, se mueven en tiempos geológicos. Así que creo que por ello es también muy importante la labor que se hace desde el comité de Women in Science de CERU, ¿verdad? Sí, bueno, aparte de que las instituciones son un poco arcaicas, aunque esto va cambiando poco a poco, pues la verdad es que hay mucho por hacer, ¿no? Y no solo desde nuestro comité, sino que hoy en día hay muchísimos comités de diferentes asociaciones científicas que luchan de verdad porque haya una equidad en investigación, ¿no? Nosotras presentamos diferentes proyectos y actividades desde el comité en los que todo el mundo es bienvenido, todas las mujeres científicas, sean o no de CERU. Y tenemos pues 3 objetivos principales, ¿no? Uno es empoderar a las mujeres científicas en su lugar de trabajo, incluso informarlas sobre sus derechos. También diseñar, como he dicho, actividades, charlas, seminarios, actividades en colegios dirigidas a niñas en edad escolar, también para fomentar una carrera científica, porque hay datos que apoyan el hecho de que hay menos niñas en ciertas carreras científicas. Y por último, pues eso, actividades para familias que sean accesibles a todos los miembros, sin importar las circunstancias familiares, ¿no? Porque ese es otro punto en el que igual flaqueamos un poco, ¿no? Considerar también la maternidad como parte del proceso vital de una mujer que puede afectar a la carrera científica. Pero sin embargo nunca se piensa que la paternidad tenga que afectar al hombre, ¿no? No, o sea, los padres nunca tienen que elegir, ¿no? Ese es el comentario más recurrente en nuestras charlas. Un hombre generalmente no tiene que elegir entre ser padre y su carrera científica, mientras que en las mujeres ocurre, ¿no? Siempre es, si soy madre, mi carrera científica se verá afectada sí o sí. Más todos los problemas psicológicos, económicos que puedan afectar después, por supuesto. Además es que vivimos tiempos en los que es claro, ¿no?, que hay una brecha entre hombres y mujeres en cualquier disciplina, y es que con los años de la pandemia incluso parece que es más evidente que ahora hay menos mujeres como predoctorales en los centros de investigación. El CSIC todos los años saca un informe haciendo un seguimiento de cómo son cuántas mujeres, qué situación están las mujeres en estos centros. Y hay una clara brecha en todas las escalas, y aunque anteriormente a lo mejor se apreciaba menos en las escalas más bajas, esto ya empieza a cambiar. Y por supuesto, esta situación es mucho más desbordante conforme avanzas en lo que sería pues, en los puestos más relevantes, investigadores científicos, profesores, catedráticos. Y no es algo que ocurra solo en España, vamos, es algo que ocurre a nivel mundial, y esto está más que demostrado incluso en países donde las políticas científicas están mucho más elaboradas y mantenidas. Y entonces, obviamente, el comité lo que pretende un poco es también brindar apoyo a esas mujeres que están en academia, en ciencia, que puedan sentir que hay más gente como ella y que si tienen un problema siempre pueden acudir a nosotras o vernos como una opción para encontrar ayuda o el camino o la solución a un problema. Lo que cuentas sobre la diferencia de investigadores, yo siempre he tenido una duda que no sé si vosotras lo tenéis o tenéis algunos datos de... Sabéis lo que se habla siempre del gráfico de tijera, ¿no? Que hay más mujeres en investigación en niveles bajos y luego va bajando de tal manera que a niveles muy altos, pues de científico titular, catedrático, tenemos muchísimos más hombres. ¿Es esto debido a la edad? ¿A que la gente que llega a catedrático son gente mayores de 50 años? Y hace, pues a lo mejor 30, cuando empezaban más hombres que mujeres, y dentro de 30 años, cuando hay más mujeres ahora, va a haber más catedráticas, ¿o es verdad que hay muchísimas más mujeres en proporción que abandonan la carrera científica? Si te soy sincera, esa pregunta yo la tenía antes de meterme en el comité. Que yo pensaba que ocurría eso. Es que todavía las mujeres que estamos en ciencia no nos ha dado tiempo a llegar a esos puestos. No es así.
hay muchísimas estadísticas, estudios y demás por ejemplo, eso del CSIC, si te remites a las estadísticas que publica el CSIC anualmente, puedes ir a años y años atrás y la tijera no ha variado. Incluso al contrario, incluso ahora mismo se está acentuando que ya no es ni tijera, que es casi pinza. Entonces, no, las mujeres ya hace décadas que tenemos la edad para poder haber accedido a esos puestos altos de profesor titular, de catedrático, como comentaba. Entonces, ¿qué no llegamos? Pues sigue siendo las mismas causas que probablemente ocurrían hace 20 años. Pero el problema generacional, como quien dice, sí, ese ya no existe. Ese ya no existe. Es que esto es una duda que no... Bueno, como comentas, tú también la tenías antes de estudiar los datos, pero es que creo que la tenemos muchísimas personas, porque hablándolo con conocidos míos, también muchas veces le echan la culpa a, bueno, es que antiguamente las mujeres no estudiaban carreras científicas, entonces, claro, por eso no están aquí. Entonces creo que es muy importante hacer hincapié en que no es un problema que con el tiempo vayamos a conseguir paliar, que hay que tener acciones previstas ya antes, porque no es un problema de edad. No lo es en absoluto. Y, perdona, Lorea, y no lo es en España, pero tampoco lo es en otros países de Europa y del mundo, que seguimos con este problema, ya te digo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Perdona, Lorea, que te corta. No, que va. Nada, simplemente también decir que, bueno, que como decíamos, o sea, creo que hay un error a la hora de analizar estos gráficos, sobre todo desde el punto de vista generacional, porque, bueno, no es que vaya poco a poco a mejor, ¿no? Si fuera un problema generacional, estos gráficos y estos porcentajes irían cambiando, sino que también hay un error al pensar que esto puede ser por el tema de la maternidad, ¿no? Pues las mujeres... Antes, porque justo ocurría cuando se tomaba la decisión de empezar un postdoc o empezar, que suele coincidir con la edad a la que las mujeres pues empezamos a plantearnos la maternidad, y decir otra vez que esto es un error. Existe un techo de cristal a las mujeres que está muchas veces basado también en mentorazgo, en posibilidades de mentoring, de tener... consejeros científicos, incluso de poder acceder a diferentes premios científicos, como pueden ser, ¿no?, los premios Nobel, que también se habla mucho de esto, ¿no? Un comentario que suelo oír yo es, bueno, no hay tantos premios Nobel de medicina o de químicas hacia mujeres, porque es que, claro, no hay tantas mujeres que lleguen a esa edad, que sean ¿no?, el top en ciencia. Y yo creo que no es así. Creo que cada vez hay más mujeres y que creo que los reconocimientos científicos a ciertas edades se dan también mucho más a hombres. Bueno, yo esto a lo mejor no es muy relevante, pero al menos en física los descubrimientos gordos los han hecho siempre personas por debajo de los 35 años. No es que las mujeres sí que llegan a eso, ¿no? Entonces, no es un problema de... No, es que no llegas a tener a estar trabajando en ciencia con 50 y tantos años, que es cuando... No es cuando consigues el premio, es que el trabajo para el premio se ha hecho 20 o 30 años antes, que sí que estarían en activo. No sé, a lo mejor en fisiología no pasa igual. No, hombre, pues no sé cuál es la media de edad. Estaría interesante ver cuál es la media de edad en fisiología. Normalmente yo siempre veo a hombres blancos de unos 70 años consiguiendo el premio Nobel. Canosos. Esto es así. Casualidad o no, porque claro, luego está ese tema, ¿no?, de que siempre que discutes estos temas de, bueno, pues qué sorprendente que no haya más mujeres, que sí que es verdad que poco a poco las va viendo, ¿no? Como fue el tema de las que descubrieron el sistema CRISPR de alteración genética, pero aún así es muy poco. O sea, tú ves
Y es que dices, claro, y es lo que decíamos un poco también con el tema de la progresión y de la importancia de mostrarse a las niñas, y es que si tú no tienes ejemplos de mujeres que sean reconocidas a alto nivel como científicas, que es que se sabe que hay científicas que aportan muchísimo a la sociedad y que hacen descubrimientos súper relevantes, y no tenemos esos ejemplos. Si tú no tienes ejemplos, quizás sientes menos motivación, ¿no? Y quizás por esa razón, en parte, hay muchas mujeres que tiran la toalla incluso antes de intentarlo. Y Además, es una pena porque las capacidades científicas son enormes las que se pierden. Precisamente hoy, ay, perdona. No, tranquila, iba a decir que hay estudios que han visto que detrás de mucho premio Nobel había siempre una mujer, ¿vale? Lo que pasa es que han sido ignoradas a lo largo de la historia. Entonces, no es verdad que ellas no hayan sido capaces de hacer los mismos méritos que sus colegas hombres. Es que en muchas de las ocasiones simplemente se las ignoraba. Y ahora, cuando la gente se ha puesto a hacer estudios de quién había detrás de cada uno de los premios Nobel, pues habían estudios, habían resultados que habían venido simplemente de manos de mujeres que o era la mujer de o era la becaria de, y nunca nadie hablaba de ellas. Ya, yo iba a decir que justo hoy estaba leyendo sobre lo importante que es la representación de alguien con quien tú te puedas identificar. Lo leía en relación a la película de Disney o Pixar, Encanto, y el niño pequeñito que es negro con el pelo súper afro, creo que se llamaba Antonio, pues que había una foto que se ha hecho viral sobre un niño igualito al lado de la pantalla como súper contento, y que la gente que dice que no es importante tener un referente son los que tienen ese referente. Exacto. Sí, que sí. Las princesas rubias de ojos azules de Disney que ha tenido siempre, pues esas princesas no han necesitado un referente, pero que hay otro tipo de personas que sí que necesitan verse, que pueden ser protagonistas de una historia. Y yo creo que en ciencia también es muy importante saber que esta persona que es igual que yo también está ahí y lo está haciendo muy bien. Mira, Laura, viene al pelo, vamos, porque es que desde el comité lanzamos justo antes de la pandemia un proyecto que se llama Despertando Vocaciones. Y ese proyecto es de hecho para darle esos referentes de mujeres científicas a las niñas en edad escolar, en edad de entre 6 y 12 años. Porque hay muchos estudios que dicen que es que en edades así de tempranas, las niñas ya se ven como que no, yo no soy tan lista como mi compañero varón, por lo tanto, yo no puedo aspirar a ser científica. Yo verás, con todo mi respeto a otras profesiones, ¿no? Pero yo a ser enfermera, yo a ser profesora, yo a ser, profesora de educación infantil, con todo mi respeto a esas profesiones, por supuestísimo. Pero el hecho de que las niñas no se vean a sí mismas como científicas es simplemente por la falta de eso, de referentes. Y entonces en este proyecto que lanzamos, lo hicimos en España, en 7 colegios, alrededor de toda España, más de 500 críos se unieron al proyecto. Y la idea era súper simple, era preguntarles que nos hicieran un dibujito de lo que para ellos representaba o cómo se representaba una persona que hace ciencia. Intentamos mantener un lenguaje neutral lo máximo posible. Y después la segunda actividad consistía en que los estudiantes hacían un experimento a la vez que por YouTube, un vídeo que hemos grabado de científicas, hacían el experimento con ellos. ¿Sabes? Sí. Las científicas pues les explicaba el experimento y los críos hacían el experimento junto con ellas. Y la actividad 3 era, a continuación del vídeo, le decíamos a los estudiantes, ponle nombre a esta persona que hace ciencia y ponle como los complementos. Y teníamos un globo terráqueo, un telescopio, un microscopio, y entonces pues ya le tenían que poner los complementos. Bueno, pues vimos cómo entre 6 y 9 años las niñas les da igual. Te pintan una niña en la primera actividad igual que te pintan la niña en la actividad después de ver el vídeo. No
diferenciación. Vamos, igual que te pintan un niño, como que los datos no eran estadísticos. Pero sí que se vio que a partir de 10 años, entre los 10 y los 12 años, el hecho de haber visto ese referente de una persona normal, que no tiene que ser Marie Curie, una científica normal y corriente que está haciendo un experimento con ellas, o con ellos, todos en general, pues resulta que ha generado que en la primera actividad todas pintaban, o la mayoría, un porcentaje muy alto, pintaban en esa persona que hace ciencia, era un hombre blanco con el pelo a lo Einstein, pero después de haber visto a una científica real haciendo un experimento con ellas, pues ya en la actividad 3, a esa persona que hace ciencia, oye, que le ponían su propio nombre, que decían, pues esta se llama Laura como yo, o esta se llama Raquel como yo. Entonces, una actividad tan simple como esa, 6 minutos dura el vídeo o incluso menos, pues ya genera un cambio y ya como que puede plantar a lo mejor una semillita en el cerebro de esas niñas de decir, yo también puedo, si la que está en el vídeo es una científica normal y corriente, monísima, con su maquillaje puesto y todo, que no tiene que ser con gafas de culo de botella ni nada por el estilo, pues yo también puedo, ¿por qué no? ¿No? Entonces eso me parece como muy relevante, el impacto que se puede hacer a tan temprana edad. Además, a mí también me parece que hay que intentar ir en ambas direcciones, ¿no? Porque lo que has dicho al principio, que a lo mejor las niñas no se ven como científicas y se ven como enfermeras. Sin embargo, los niños a lo mejor no se ven como enfermeras. Y estamos perdiendo también talento que podría estar haciendo unas profesiones, pero que en su mente no son profesiones para su género y no lo hacen. Completamente de acuerdo. Creo que este tipo de actividades se tendrían que hacer en muchos ámbitos profesionales. Has dicho enfermería, pero oye, ¿y pilotos de aviones? Yo todavía cuando de repente es una comandante la que va a llevar el avión. Y me he montado en muchos aviones. Y creo que he pillado a 2 mujeres comandantes, que siempre son pilotos varones. Oye, pues ahí también podríamos a lo mejor, verá, no es nuestro campo, ¿no? Pero como hacer una llamada a la sociedad de, oye, que tenemos que plantar esas semillitas no solamente en la ciencia, sino en otros muchos campos bidireccional, tanto para que los chicos se vean reflejados como ese trabajo también lo puedo hacer yo y las chicas ese trabajo también lo puedo hacer. Sí, porque yo estoy convencida de que estamos perdiendo talento. Completamente. Si nos centramos en las chicas solo pueden hacer una cosa, los chicos solo pueden hacer otro. Completamente. Sí, son los sesgos sociales, ¿no? Un poco, pero bueno, eso es un poco ya a nivel cultural y sobre todo a nivel educacional. O sea, tenemos que formar a los niños, niñas como ellos quieran ser y que no haya tantos sesgos de género ni profesiones asociadas a ningún género en concreto, ¿no? Creo que eso permitiría que la sociedad fuera mucho más plural y que se perdiera mucho menos talento. ¿Y tenéis alguna estadística de cómo de bien o mal lo está haciendo España y Reino Unido en relación con los países del entorno? De hecho, sí, de hecho tenemos esas estadísticas porque el Comité de Mujer y Ciencia de CERU, de Reino Unido, forma parte de RAICEX. RAICEX es una red de 18 asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior, con miles de socios alrededor de todo el mundo. Y entonces la intención es eso, pues apoyar y dar voz, favoreciendo el intercambio de experiencias. Entonces, nosotras, nos hemos dado cuenta, hemos realizado un trabajo a través de comisiones y eso, que trabajan en áreas de relevancia para los objetivos y funcionamiento de la red. Y entonces, una de las comisiones es la Comisión de Investigación y Género. Entonces, nosotras pertenecemos a esa comisión. Y desde nuestra comisión, bueno, pues eso, lo mismo, intentamos dar visibilidad a esa brecha de género que existe en la investigación y en la ciencia, ¿no? No solamente en España, sino que también lo hemos observado en otros países. De hecho, debido a este conocimiento que tenemos directo de la realidad y los efectos de las
políticas que los diferentes países han implementado a la hora de intentar favorecer la igualdad de género en la ciencia, pues hemos recopilado toda esa información y hemos hecho un estudio en el que hemos comparado estas políticas y su implementación y su puesta en marcha y eso en 7 países del mundo. Los países son Italia, España, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido y Países Bajos. Entonces, estos resultados, de hecho, los hemos presentado en la 11ª Conferencia Europea sobre Igualdad de Género en Educación Superior, y que estuvo organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el FECIT, y ocurrió este pasado septiembre. Y la verdad que han salido unos resultados súper interesantes. Y básicamente las conclusiones fuertes de este estudio es que hay una falta generalizada de acciones nacionales específicas para garantizar la igualdad de género en los puestos de toma de decisiones en el mundo académico. Que después la implementación de las políticas propuestas a nivel gubernamental depende en gran medida de las instituciones académicas y, como tú bien has dicho antes, bueno, pues las cosas de Palacio van despacio, parece, ¿no? Sí. Y después que hay unos sesgos de género que impiden la movilidad ascendente en la carrera académica e investigadora muy fuertes en estos 7 países. Que de hecho la suerte que tenemos las que estamos en Reino Unido, que Reino Unido ha implementado unas políticas efectivas para la igualdad de género, y es simplemente con la creación de un sello de calidad, de un sello de certificación de que la institución sí que cumple unos requisitos, unos estándares de igualdad de género. Y ese sello es la CINA Swan. Entonces, este sello, pues básicamente clasifica las diferentes instituciones en bronce, plata u oro. Entonces, por ejemplo, si tú desde tu institución quieres solicitar una financiación para desarrollar tu investigación biomédica, la institución tiene que tener como mínimo la acreditación CINA Swan Plata para siquiera que te evalúen la solicitud. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, eso anima a las instituciones a querer cumplir los diferentes requisitos para formar parte de, bueno, pues mientras más alta la medalla, pues mejor el reconocimiento y la probabilidad de recibir este tipo de financiaciones de organismos públicos, pues mucho mayor. Entonces, como decíamos, como decía al principio, este congreso, de hecho, y las conclusiones de este estudio han calado mucho, hasta el punto de que vamos a editar un libro blanco. La idea de que esté dirigido a las instituciones lo vamos a hacer en español y va a estar editado por Raíces. Y la idea es que más países se nos unan a la creación de este libro, con la idea de, pues eso, de llevarlo a las instituciones, de decirles, mira, esto es la problemática que hay en otros países en comparación con España, comparándolos todos, ¿no? Y la idea, de hecho, es incluso escribirlo en inglés para llevarlo a la Comisión Europea, porque es que necesitamos crear y favorecer la implantación de políticas comunes, al menos en la Unión Europea, que no sean locales, que no sean nacionales estas políticas. Sabemos que es un proyecto súper ambicioso y la verdad que es que hay muchas cabezas pensantes y muy inteligentes en este proyecto y en esta idea. Y creo que debe de salir, que tiene que salir, porque desde luego este libro blanco puede ser como el motor que necesitamos para el empoderamiento final de la mujer en la carrera científica, para que se nos oiga a nivel internacional, a nivel institucional. Yo sobre esto tengo alguna pregunta sobre si
funciona Athena Swan, ¿no? Porque ponen unos requisitos para, como has comentado, para poder pedir financiación del Estado, es tener este sello. ¿Se cumple en realidad o es algo que es fácilmente evadible, en plan, echa la ley, echa la trampa, tengo que contratar X mujeres, las puedo contratar de señoras de la limpieza? Yo con eso también tengo mis dudas. De hecho, ahora se está valorando un poco cómo está Athena Swan. Están empezando a ver los primeros informes porque ya lleva unos cuantos años y está siendo bastante crítico algunos de los puntos, porque los objetivos eran muy ambiciosos. Creo que todas las universidades han entendido que tienen que cumplirlos o por lo menos parecer que los cumplen, pero luego parece que hay pocas acciones detrás de Athena Swan. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. El proyecto y la ambición y la política que se implantó en Athena Swan era muy, muy importante, era completamente necesaria, pero ahora revisándolo después de unos años, las acciones, hay universidades que han funcionado muy bien, pero parece que la cuestión es conseguir el sello y de cualquier manera a veces, ¿sabes? No sé, ahora se está revisando y se está viendo que habían cosas que no estaban tan bien hechas o que no funcionan tan bien como parece. Yo personalmente, o sea, todo a nivel institucional y de documentación, todo lo que se haga me parece que son avances, pero yo en ese sentido empiezo a ser un poco más radical. Y yo no quiero más documentos que me digan que tengo derechos, porque yo sé que tengo mis derechos. Yo lo que quiero es que haya cambios en la actuación de las políticas científicas y de las políticas de muchas universidades, que siguen un poco mirando hacia otro lado cuando surgen problemas de discriminación, bueno, pues como se explica en el libro y como ha explicado en la entrevista, problemas reales que necesitan soluciones reales. No necesitamos más documentos. Y yo personalmente sí que creo que todo ayuda y que poco a poco todo va a ayudar a que sea todo mucho más visible. Por supuesto, lo que ha dicho María José, el hecho de que ocurra en tantos países y que en tantos países esté recaudando datos que muestren una realidad que no sea solo lo que ponga en un documento, sino que sean realidades, creo que es muy importante. Y lo que ha dicho Nuria, lo de Athena Swan fue un gran boom, pero todo como en muchos ámbitos científicos, todo es vamos a ticar la cajita, ¿no? De, bueno, tenemos esto hecho, entonces somos una universidad guay, pero luego vas y la realidad es otra. Igual se hace una charla cada tanto en cuanto sobre las mujeres y ya está. Entonces, yo creo que necesitamos más actos, más cambios reales. A mí me vais a permitir ser la optimista del grupo, porque no es que yo sea una persona que abandere y que diga, oh, Athena Swan es lo mejor del mundo, ni muchísimo menos. Soy consciente de las carencias que tiene, pero también soy consciente de que no existe un sello de igualdad de género como Athena Swan en ningún otro país del mundo. Sí, eso estamos de acuerdo. Entonces, el simple hecho de que haya un organismo que de alguna forma audite a las instituciones, que sí que es cierto que lo que decía Laura, echa la ley, echa la trampa. Habrá instituciones que sean muy pícaras y sepan qué casillas son las que tienen que eticar o qué mínimos requisitos tienen que cumplir para conseguir los objetivos. Pero el hecho de que el sello de calidad esté ahí, de que el sello de igualdad esté ahí, creo que ya hace. Sí, que no muchos países tienen. Exacto. Entonces, creo que aun con mejoras y aun siendo muy, muy mejorable, creo que es algo que se debería de copiar simplemente en otros países del mundo. Y lo que decía, y ya no solamente a nivel nacional, ¿sabes? El Athena Swan es solo para el Reino Unido, que se invente en España es solo para España, pero creo que el hecho de inventarnos un sello de igualdad
a nivel, como ya decía, a nivel europeo, a nivel de Unión Europea, creo que favorecería muchísimo incluso el tema de la movilidad de las mujeres a otras instituciones. Creo que favorecería muchísimo, muchísimo. Bueno, pues eso, el darle visibilidad. Sí, bueno, siento haber sido un poco la abogada del diablo, pero también es como ha hecho bien, claro. Pero también para que seamos conscientes de que a lo mejor, pues, no es la solución última al problema, pero sí que es un paso, ¿no? en la dirección, y que será mejor tener esto, aunque no sea perfecto, que no tener nada, y que sí que tenemos que trabajar para mejorarlo. Exacto, sí. Yo es como lo veo. La ciencia y las instituciones no son ajenas a lo que pasa en otros campos, ¿eh? O sea, aquí hay el mismo problema de desigualdad que puedes encontrar en otro tipo de campos fuera de la ciencia. Creo que con este rayito de esperanza sobre que se pueden hacer pasitos que mejoren la situación de la mujer en la ciencia, vamos a ir despidiendo el episodio. No sin antes recordaros que el Comité de Woman tiene unas charlas montadas muy interesantes. ¿No es así, chicas? Sí, la verdad es que vamos ya por la tercera charla de la serie de invierno. Pronto empezaremos la serie de charlas de primavera. Y bueno, creo que son charlas para mí en las que se muestra realmente la hermandad y la colaboración entre investigadoras. Cada charla tiene una temática diferente. De hecho, dentro de muy poquito vamos a empezar charlas más enfocadas a temas prácticos para las mujeres científicas. Así que nada, todo el mundo es bienvenido. Normalmente la solemos anunciar tanto en la newsletter de CERU como en nuestra página web y en la página de Twitter de CERU. Así que nada, todo el mundo es bienvenido. Y bueno, si mis compañeras me lo permiten, quería también lanzar un pequeñito mensaje de esperanza y decir que nosotras podemos, que mucho ánimo a todas las investigadoras que están ahí afuera aportando su granito de arena a la ciencia, y que seguimos adelante y seguimos trabajando para ellas. Así es, Lorea, seguimos trabajando para ellas, para nosotras, y queridos oyentes, esperamos escucharnos el mes que viene. Volvemos a darle las gracias, pues, a CERU por el gran trabajo que hace posible que estemos aquí, hace posible el trabajo de comités como el que hemos tenido invitado en el programa en el episodio de hoy. Muchas gracias a María José, a Lorea y a Nuria por estar aquí con nosotros hoy, que gracias, les hemos robado un montón de su tiempo. Gracias. Para que nos puedan hablar de la situación de la mujer en la ciencia. También muchísimas gracias a Carlos, que hace que se nos pueda oír tan bien, y más cuando tenemos problemas técnicos. Y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.